Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos, estar aquí con ustedes este martes. ¿Qué tal les fue el día de ayer? Espero que hayan tenido un bendecido y extraordinario día e inicio de semana. Que nuestro Padre Celestial haya derramado su favor, su amor y su bendición sobre sus vidas. Así fue tal cual con nosotros, porque el día de ayer comenzamos la semana número 40 de lectura devocional, pero al mismo tiempo finalizamos la lectura correspondiente al Antiguo Testamento. Y el día de hoy, martes, ¿sí? Con la bendición de Dios, con el favor de nuestro Padre Celestial, comenzamos con la lectura y explicación del Nuevo Testamento en esta semana número 40 y vamos por la recta final, por las últimas 12 semanas de este año 2025 en el cual tuvimos la gran y hermosa bendición de que cada día, de lunes a sábado, compartir a través de nuestras redes sociales, ¿sí? La palabra de Dios, que es la más grande y hermosa bendición que tenemos todos y cada uno de nosotros, ¿sí? Guiados por nuestro Padre Celestial, recibiendo y compartiendo su enseñanza de todo corazón, con el único fin de engrandecer el nombre de Dios y de llevar ese mensaje de esperanza, de motivación, de fortaleza, de confianza, de ánimo, de gozo, de promesa, ¿sí? De parte del Padre para todos y cada uno de nosotros. Hoy iniciamos con la lectura del Nuevo Testamento, con esa gran obra, ¿sí? Que nuestro Padre Celestial llevó a cabo a través de nuestro Señor Jesucristo, con la gran bendición que derramó no solo sobre su pueblo, sino sobre la humanidad entera, sobre ti, sobre mí, al enviar a su Hijo unigénito, ¿sí? A libertar de las cadenas del pecado al mundo entero, y que con ese sacrificio en la cruz nos redimió, ¿sí? Nos reconcilió, pero también nos dejó un mensaje de esperanza en el Señor y de enseñanza profunda en nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Junto con otros hombres y mujeres importantes, ¿sí? Trajo ese mensaje de gozo, de alegría, esa oportunidad que tenemos todos y cada uno de nosotros para ser redimidos, perdonados y reconciliados y recibidos por Dios. ¿Sí? Ese mensaje de arrepentimiento, pero también de perdón de parte del Creador. Ese mensaje de esperanza en el cual sabemos que así como la obra de Dios no terminó en el regreso del cautiverio del pueblo de Israel, sino que continuó después con nuestro Señor Jesucristo, hoy, ¿sí? Y desde hace miles de años sabemos, ¿sí? Que esa obra continúa y va a la eternidad en el santo reino de los cielos. Con nuestro Señor Jesucristo, además de las hermosas enseñanzas de la guía, del mensaje esperanzador, motivador y de gozo, también viene, ¿sí? La promesa más grande, el principal propósito de la fe, la más grande y hermosa bendición que podamos recibir de Dios todos aquellos que hemos dispuesto nuestro corazón al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que es la salvación. Y antes de comenzar, quiero puntualizar nuevamente, ¿sí? Que estas lecturas devocionales están basadas y guiadas por la Biblia cronológica día por día, en la cual nosotros vamos compartiendo la palabra conforme al orden en el que está estructurada, que es el cronológico, ¿no? Para el Nuevo Testamento, vamos nosotros a conocer los salmos correspondientes al Nuevo Testamento, ¿verdad? La estructura es distinta, pero sigue siendo el mismo contenido y la misma hermosa y bendita palabra de nuestro Padre Celestial. De igual manera, los textos de los evangelios de Marcos, Lucas y Juan, en este caso, Mateo, Marcos y Lucas, que son los evangelios sinópticos, van a ir apareciendo, ¿sí? En un orden, ¿sí? De las concordancias que contienen nuestras Biblias, ¿verdad? Son esas letritas pequeñitas que nos indican en qué otra parte de la Sagrada Escritura aparece en el mismo texto. Eso ya lo conocemos. Entonces, recordándole solamente el orden cronológico, tanto de los sucesos como también de lo plasmado,
¿sí? En la sagrada palabra de Dios, que solamente modifica la estructura, más no el contenido. El contenido, ¿sí? Lo marca y lo marcó nuestro Padre Celestial a través de la revelación que le dio a todos los hombres, que Él decidió que colaborasen plasmando los textos sagrados para que nosotros hoy lo tengamos como ese hermoso regalo, esa hermosa guía, esa hermosa herencia de parte del Padre para guiar nuestras vidas y para encontrarnos con Él cada día y recibir de sus enseñanzas. Y el día de hoy, martes, sí, comenzamos con la escena 1 del Nuevo Testamento, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la llegada del verdadero Rey de Dios. Y esta lectura la vamos a comenzar con el Salmo 106, que se titula La rebeldía de Israel. Y de igual manera vamos a leer un fragmento del texto del Evangelio de Juan, ¿sí? Del capítulo 1, que se titula El Verbo hecho carne. Y dice el Salmo 106 de la siguiente manera. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Pero Él los salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Reprendió el mar rojo y los secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron sus palabras y cantaron su alabanza. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abirán, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés su escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y para humillar a su pueblo entre las naciones y para esparcirlos por las tierras. Se unieron al Altísimo, a Baal peor, y comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron en las aguas del Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que le aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró,
Mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén y aleluya. ¿Sí? Falta un fragmento del Evangelio de Juan, pero vamos a explicar este salmo, que es muy hermoso, el Salmo 106. El salmo contiene una relatoría, ¿sí? Que comienza, ¿sí?, con los hechos que nuestro Padre Celestial, ¿sí?, presentó a Abraham y después a Abraham cuando le cambió el nombre. Cuando nuestro Padre Celestial se encuentra con Abraham, después de que éste le obedeció, de que se fuese de su familia, de su casa y de su parentela, ¿sí? Nuestro Padre Eterno muestra a Abraham la tierra prometida, ¿sí?, y le habla de la promesa, ¿sí?, de que él va a ser padre de generaciones, ¿sí?, y que sus descendientes se multiplicarían como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y Abraham, a pesar de que en ese tiempo la tierra de Canaán era habitada por los amorreos y por todos esos pueblos, los amonitas, los moabitas, etc., todos esos pueblos que llevaban a la práctica abominaciones, ¿sí?, delante de Dios con sus conductas. Ahí en Levítico podemos ver de qué se tratan las abominaciones, ¿sí? Abraham creyó en su corazón y obedeció a Dios, incluso antes de que el Padre le hiciera una promesa, ¿sí? Pasó el tiempo, la generación de Abraham se comenzó a multiplicar muy lentamente, ¿sí?, primero con Isaac, luego con Jacob, Esaú, ¿sí?, y después de con Jacob se multiplicó con 12 hijos de Jacob, 13, porque también se contabiliza una hija, aunque solamente sean los nombres de los hijos de Jacob los que sean tomados en cuenta para las 12 tribus del pueblo de Israel, ¿sí? A través de José, Jacob arriba a Egipto en los tiempos de hambruna, ¿sí?, que hubo sobre la tierra, ¿sí? José al frente de Egipto como gobernador, sustentando el mundo bajo la administración de Dios con el alimento. Ahí se multiplicó en la tierra de José el gran pueblo hebreo, que siglos después, ¿sí?, eran más fuerte incluso que el mismo pueblo egipcio. Sin embargo, eran sometidos en la esclavitud y clamaron a Dios, y éste los liberó a través de Moisés, y comenzaron su trayecto, primero con la gran obra y maravilla, además de las plagas que ya había manifestado nuestro Padre Celestial en Egipto. Abrió en dos el Mar Rojo, un suceso que hasta la fecha yo le doy gracias a Dios de poder decir, lo creo, porque he visto a Dios obrar en mi vida y en la vida de otros, y he visto hacer a Dios maravillas en mi vida y en la vida de otros, por lo tanto, le creo. Pero aquí el Salmo nos habla de un tema muy importante. Hay veces que no creemos. No creemos que Dios abrió el Mar Rojo en dos. No creemos en los sucesos que se llevaron a cabo en el desierto, las obras y maravillas que hizo a través de Moisés, el golpear la peña y que brotara agua, el que hubiese manantiales, sustento y alimento durante 40 años, ¿sí?, que transitaron por el desierto, el que sus vestiduras no se rasgaran, sus sandalias no se rompieran. Esa es la forma en la que nos sustenta Dios, de forma maravillosa y de forma extraordinaria, ¿sí? Al compartir su palabra, ese es el principal mensaje que llevamos, el de esperanza, el de certeza, el de confianza, el de seguridad en nuestro Padre Celestial. El Salmo 106 nos lleva cronológicamente en un orden, ¿sí?, muy semejante al que se presentaron todos los sucesos, ¿sí?, y las obras y maravillas de Dios a favor del pueblo de Israel.
a favor del pueblo hebreo, pero también hace mucho énfasis en la desobediencia que hasta la fecha continúa vigente, en la en la incredulidad que tenemos en nuestro corazón. Porque acudimos a la congregación, conocemos su palabra, pero nos seguimos conduciendo como hombres comunes y corrientes, con nuestra propia prudencia, con nuestra propia capacidad, con nuestra propia inteligencia, basados en la lógica de las circunstancias. Oramos para que el Padre apoye nuestras ideas, mas no oramos ni nos esforzamos para que se cumpla su voluntad, su propósito y su plan en nuestra vida. Buscamos a Dios para que se cumplan nuestros sueños, anhelos y deseos. Y no está mal, el Padre nos ama y nos lo puede conceder, pero debemos de buscar a Dios por el solo hecho de que es Dios y de que el Padre creó los cielos y la tierra con su poderosa mano. Y gracias a ello existimos tú y yo. ¿Sí? Y creó todo lo existente en ella para darnos sustento. Hoy no reconocemos ese sustento porque pensamos que todo aparece mágicamente en los anaqueles del súper. Pero no, todo, todo lo que compramos en un supermercado, o en la tiendita de la esquina, o en el mercado, ¿sí?, de la localidad en la que habitamos, todo proviene de la tierra, o proviene del mar, o andaba volando en los cielos, ¿sí? Aunque los pollos tal vez todavía no vuelan, ¿verdad? ¿Sí? Pero todo proviene de la mano de Dios. Esa incredulidad los llevó a la desobediencia, ¿sí? Esa falta de compromiso con Dios nos conduce a la insensatez. Lo mismo que le sucedió al pueblo de Israel, habiendo presenciado, ¿sí?, las plagas en Egipto, la forma maravillosa en la que Dios los salvó de sus enemigos, cómo abatió al ejército egipcio cuando cerró el mar rojo después de que había pasado su pueblo, ¿sí?, cómo los guiaba con una columna, ¿sí?, de día que los cubría del sol abrasador del desierto y una columna de fuego de noche para iluminar su sendero, como lo hace contigo y conmigo. Sin embargo, la falta de creer, la falta de fe, aunque en ese tiempo todavía no se ocupaba esa palabra, la falta de respeto a Dios, la falta de compromiso con Dios, los condujo a la incredulidad. Inmediatamente apenas se descuidó Moisés y ya habían fundido un becerro de oro. Este becerro, ¿por qué un becerro? Sí, porque eran lo que habían visto en Egipto. En Egipto, ¿sí?, uno de los dioses o deidades, mejor dicho, ¿sí?, a las que idolatraban los egipcios eran a las figuras en forma de vacas o de becerros. Por eso fundieron un becerro de oro y le adoraron y le consideraron Dios, ¿sí?, y cambiaron su gloria, como dice el Salmo, por la imagen de un buey que come hierba. Pero no tan solo adoptaron los ídolos de Egipto, fueron adoptando los ídolos, ¿sí?, de todos los pueblos a los cuales Dios les dio instrucciones que desterraran cuando vieron materializada la promesa de la tierra que le había prometido a Abraham siglos antes, ¿sí?, 400 años, para ser exactos, ¿verdad? Pero la misma insensatez, no cultivaron un respeto a Dios. Y este salmo nos trae como mensaje que nosotros tenemos que recordar nuestra historia. Hay un dicho, una frase en el mundo, ¿verdad?, asignada a Napoleón, mas no es así. La frase es editada por una mujer, es elaborada por una mujer, no recuerdo el nombre, sí, pero dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La sagrada palabra de Dios nos da ese relato, esa revelación, esa enseñanza de Dios a través de los sucesos que se presentaron. Son ejemplos que nosotros debemos, por una parte, no llevar a cabo y por otra parte, sí llevar a cabo. Por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice qué hacer y qué no hacer.
que hizo mal el pueblo de Israel, pero también que hizo bien. Y conforme, ¿sí?, a la lógica que debemos nosotros de llevar a la práctica lo que hizo bien y abstenernos de llevar a cabo lo que hizo mal, ¿verdad? Pero todo esto también tenemos que hacerlo de corazón, por amor a Dios, no por conveniencia, no por simpatía, no porque busquemos recibir algo a cambio, porque ya lo hemos recibido, el perdón, la posibilidad, el regalo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, de que si nos conducimos y nos esforzamos cada día de nuestra vida, haciendo las cosas de forma correcta delante de Dios, guiándonos conforme a su palabra y a su voluntad, cultivando una comunión diaria con nuestro Padre Celestial, podemos ser bendecidos por la salvación, porque tampoco se trata nada más de, sí, yo creo en Cristo, el chubrón, me bautizo, salvo, soy hombre nuevo y después sigo siendo el mismo. Debemos de tener, ¿sí?, una comunión, una relación con nuestro Padre Celestial a través de su palabra, a través de la oración, ¿sí?, a través de la práctica diaria en nuestra vida. Y todo ello, ¿sí?, nos va a llevar a tener una responsabilidad, a asumir una responsabilidad delante de nuestro Padre Eterno. Y eso nos va a llevar a la transformación, ¿sí?, a que ese hermoso proceso al que nos somete Dios, en donde se prueba nuestra fe y en donde Dios quita de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo aquello que no nos sirve, que no nos servía y que tal vez nosotros equivocadamente pensábamos que era bueno en nuestras vidas, ¿sí? Todo eso comienza a suceder con el compromiso, la entrega y el esfuerzo que presentemos diariamente delante de nuestro Padre Celestial para honrar y glorificar su nombre en nuestro andar cada día, ¿sí? Pueblo de Israel y nosotros como pueblo de Dios también, ¿sí?, en esta época y en la actual, ¿sí?, medita a través de los salmos como el 106 los sucesos, los errores cometidos delante de nuestro Padre Celestial. Y estos relatos, ¿sí?, esta meditación profunda en nuestros actos anteriores y también en nuestros actos presentes delante de nuestro Padre Celestial, ¿sí?, nos llevan a corregir nuestro camino delante de Él, a que podamos presentarle en oración nuestras faltas. Aquí solo cabe puntualizar, la oración no solamente es para pedirle cosas, la oración es para presentarle a nuestro Padre todo lo que tenemos aquí en nuestro corazón. Y no solo nuestros sueños, anhelos y deseos, no solo nuestras necesidades, no solo las peticiones diarias, sino también decirle a Dios, Padre, me cuesta trabajo orar, no he aprendido a hacerlo. Yo quiero hacerlo como lo hace el pastor o como lo hace tal hermano. Sí. Padre, me ha costado trabajo corregir mis faltas. Sigo cometiendo los mismos errores. Sigo tropezando en las mismas conductas. Sigo faltándote a ti, Señor, pero yo quiero agradarte. Ayúdame, Padre Celestial. Padre mío, no entiendo tu palabra. Por más que la leo, no se me graba ni un versículo, Señor. No logro comprender la enseñanza que hay en los textos. No he encontrado a alguien que me la explique bien. Quiero que me la expliques tú, Padre mío. Señor, en mi corazón, lamentablemente guardo más dudas que esperanza. Ayúdame a que eso cambie. Esa es la guía que tenemos nosotros que aprovechar del Padre. No llegar y ponernos de rodillas y comenzar a leer una carta de peticiones de Navidad, sino postrarnos delante de Dios y mostrar nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo nos va a decir más adelante, cada uno tome su cruz y sígame. Cuando Él nos dice eso, no se refiere a la misma cruz que llevaba Él, no se refiere, ¿sí?, al esfuerzo o la responsabilidad que se adquiere compartir su palabra, recibir su enseñanza, prepararse para poder transmitir, ¿sí?, la sagrada palabra de Dios. No, se refiere a tus cargas, a tus dudas,
tus tropiezos, a tus faltas, a tus errores, a tus pecados. ¿Sí? Esa es la cruz que debemos de cargar y seguir a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y dice también nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sí? Toma tu cruz, síguelo y ve a Él, y Él os hará descansar. ¿Y cuál es el descanso? El reposar, tampoco. ¿Sí? El estar tranquilos, no, es parte de. ¿Sí? El descanso es el ser transformado. El ser una mujer, un hombre nuevo, como el que dice la palabra. Y todo eso lleva un proceso. No sucede así. Lleva un proceso tomado de la mano del Padre, apegado a su palabra, apegado a la oración, con fe, con entrega, con convicción, con disciplina, con diligencia, con un corazón dispuesto a nuestro Padre Celestial. Meditemos en nuestros actos delante de Dios. Meditemos en su hermosa y bendita palabra. Meditemos en sus enseñanzas. Meditemos en su guía. Pero sobre todo, meditemos en su inmenso y maravilloso amor y en la grandeza y la multitud de sus misericordias. Y para finalizar este texto, en la lectura del día de hoy, vamos a leer el fragmento, sí, los primeros versículos del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que se titula El Verbo hecho carne. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz de las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí, en este primer capítulo de Juan, nos habla, ¿sí?, de lo que leemos en el primer capítulo de Génesis, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Esa luz es de la que nos habla Juan en su capítulo 1. Esa luz que vivifica. Esa luz que ilumina la vida del hombre. Esa luz que viene llena de amor, de esperanza, de bondad, de verdad, de revelación, de iluminación, de las cosas del cielo que solamente podemos entender y comprender tomados de la mano de Dios.
esa luz que genera libertad, esa luz, ¿sí?, que se manifiesta de forma gloriosa y maravillosa en nuestras vidas, esa luz que nos llena de esperanza, de fortaleza, certeza y seguridad cada día, esa luz que nos permite caminar confiados en nuestro Padre Celestial. Esa luz es la que hizo nuestro Padre Celestial en el principio y que hoy tú y yo conocemos. Se llama Jesucristo. Sí, esta fue la lectura del día de hoy, en donde comenzamos, ¿sí?, con una reflexión de los hechos y sucesos de la desobediencia y la insensatez del pueblo de Israel, como parte de una esperanza para motivarnos a ser obedientes delante de Dios. Y también comenzamos con la luz, que es el amor, la gracia, la verdad, la misericordia representada de nuestro Padre Celestial, representada en el Cristo, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor, en nuestro Rey y Señor, el unigénito de Dios. Sí, esta lectura del Nuevo Testamento va a ser una gran bendición para todos, tanto para ti como para mí. Repasar los textos sagrados cada día, recibir el mensaje, ¿sí?, de vida, de amor, gracia y misericordia que hay aquí de parte de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Es una maravilla de la cual debemos disfrutar, y yo te recomiendo disfrutar cada día de tu vida. Te doy un fuerte abrazo y te deseo que tengas un bendecido martes, que Dios ilumine tu sendero, que nuestro Señor Jesucristo permita que resplandezca el Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y que nos guíe por caminos de bendición y de bienaventuranza, ¿sí?, los cuales ya tiene listos y preparados nuestro Padre eterno. Y así comenzamos con el Nuevo Testamento. Yo me despido y nos vemos mañana para continuar con la lectura, ¿sí?, devocional diaria, apoyados en la Biblia cronológica día por día, y con el único fin de engrandecer y honrar el nombre, la potestad y majestad de nuestro Padre Celestial. Saludos y bendiciones. Fuerte abrazo. Feliz martes.